Bueno, imaginemos por un momento ser uno de los autores más reconocidos del planeta, vender millones de libros, tener legiones de fans, adaptaciones en televisión, premios a raudales. El sueño de cualquiera, vamos. Claro. Y aún así, despertarse aterrorizado a mitad de la noche pensando que hoy es el día en que la policía del fraude va a llamar a la puerta para decir que todo ha sido un error, que no hay talento real. Suena a locura, ¿verdad? Totalmente, pero pasa. Pues esto le pasaba constantemente a Neil Gaiman. Es que es un caso fascinante, ¿eh? Fascinante porque demuestra que la arquitectura mental que nos lleva a la cima, pues no siempre es la misma que nos permite sobrevivir una vez que estamos ahí arriba. Y ese terror, desde luego, no discrimina por el nivel de ingresos. Exacto. Ni por la cantidad de premios. Y precisamente por eso hoy abrimos este análisis a fondo para quienes nos escuchan. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Queremos entender cómo se construye una mentalidad que, bueno, no solo garantiza el logro de objetivos, sino que soporte la presión del proceso. Que no es poco, que la mente no se convierta en tu peor enemigo, vamos. Eso es. Para diseccionar esto, hoy contamos con un material de base interesantísimo. Tenemos el libro Mentalidad Imparable, del autor Eduardo Díaz Noguera, junto con reseñas de lectores que, la verdad, destacan mucho su utilidad práctica. Y también un resumen en vídeo que extrae los conceptos más potentes. Sí, material muy completo. Nuestra misión en esta inmersión exhaustiva es destilar el marco de trabajo psicológico que proponen estas fuentes, o sea, separar el humo motivacional barato de las estrategias que tienen un respaldo real. Vale, vamos a desgranar esto, porque surge una duda inicial que creo que muchos compartimos. A ver. ¿No está la palabra éxito completamente vaciada de significado hoy en día? Quiero decir, ¿no corremos el riesgo de encontrarnos con otra lista de frases hechas para poner en una taza de café? A ver, es un escepticismo muy sano, ¿eh? Y muy necesario. Pero lo que rescata a estas fuentes de caer en el cliché es que no te prometen que pensar en positivo vaya a, no sé, materializar mágicamente 1.000.000 de euros en tu cuenta. Ya, no es magia. Un sistema operativo para la mente. El enfoque central es radical, porque argumentan que el éxito no es lo que tienes, sino cómo interpretas la realidad. ¿Cómo procesas la fricción del día a día, no? Eso es. Pues para procesar esa realidad, el primer bloque de este sistema operativo tiene que ser el control. Fíjate que el texto insiste muchísimo, pero muchísimo, en asumir una responsabilidad total, abandonar cualquier narrativa de victimismo. 100% responsables. Claro, porque no puedes construir un edificio si antes no eres el dueño del terreno, por muy embarrado que esté. Y aquí es donde las fuentes introducen la famosa fórmula de acción de Anthony Robbins. Sí, la de los 4 pasos. Exacto. Conocer tu objetivo, tomar acción masiva, evaluar qué está pasando y, por último, corregir el rumbo si hace falta. Y ojo a la palabra masiva, ¿eh? No es simplemente intentarlo un poquito y ya. Para ilustrar cómo esa acción transforma el entorno, el libro recurre a una parábola clásica. Seguro que a nuestra audiencia le suena. La de las 2 ranas que caen en un tazón de nata. Ah, sí, mítica. Pues una rana se rinde al ver que no hace pie y lamentablemente se ahoga. Pero la otra empieza a patalear frenéticamente. Y patalea tanto que bate la nata, la convierte en mantequilla, se apoya en ella y logra saltar fuera. Todos hemos escuchado esa historia. Pero si rascas un poco más allá del cuento infantil, la mecánica oculta es brutal. Totalmente. La rana que sobrevive no lo hace porque encuentre una salida mágica escondida. Lo hace porque su acción constante, esa acción masiva, altera el estado físico de su entorno. Convierte el líquido en sólido. Eso es. La fricción del movimiento crea un suelo firme donde antes no había nada. Es pura termodinámica aplicada a la conducta humana. Pues si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos viendo es la transición de una mente reactiva a una mente proactiva. A ver, explícanos esa diferencia. Pues la persona reactiva es la que se queda esperando a que la nata se solidifique sola, mientras que la proactiva usa su propia energía para cambiar la densidad del problema. Por eso el libro cita a Alex Rovira al hablar de la buena suerte. Que la suerte no es azar, ¿verdad? Exacto. La suerte no es una variable aleatoria en este marco mental. Es una fórmula matemática donde la preparación se cruza con el volumen de oportunidades que tú mismo generas al moverte. A ver, espera. Vamos a detenernos ahí.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Porque esto, en la teoría, suena impecable, suena genial. Pero en la práctica choca contra un muro bastante duro. ¿En qué sentido? Pues, ¿qué ocurre si partes de un entorno donde los recursos son limitados? Donde tu punto de partida es, objetivamente, mucho peor que el de los demás. Decirle a alguien, toma acción masiva y asume la responsabilidad, puede sonar casi a insulto si esa persona está lidiando con circunstancias verdaderamente tóxicas. Claro, es una objeción fundamental. Pero a ver, las fuentes no sugieren en ningún momento que las desigualdades no existan. Lo que plantean, apoyándose en la psicología cognitiva, es un enfoque puramente pragmático. ¿Pragmático cómo? Pues que si el entorno es hostil y tú adoptas el papel de víctima, incluso teniendo toda la razón del mundo para quejarte, tu cerebro entra en modo de ahorro de energía. Ah, se apaga. Deja de buscar salidas. Eso es. Asumir la responsabilidad no significa culparse por la situación inicial en la que has nacido o caído. Significa reclamar el control sobre tu respuesta. El cerebro proactivo gasta sus recursos metabólicos en buscar fisuras en ese muro, no en quejarse de lo alto que es. Vale, entiendo el matiz. O sea, no se trata de negar la realidad, sino de elegir la postura estratégica que sea más útil para ti. Exactamente. Pero claro, si te lanzas a esa acción masiva, la consecuencia inevitable es que en algún momento vas a fracasar. La fricción aparece. Y aquí es donde el material aborda cómo la mente de alto rendimiento procesa esos obstáculos. Sí, aquí el libro menciona otra historia muy visual, la del viejo campesino y el burro que se cae a un pozo. Uy, sí. El granjero, al ver que no puede sacarlo y que el burro ya es muy viejo, lo da por perdido y empieza a echarle tierra para enterrarlo directamente. Es una metáfora del colapso absoluto, ¿no? Todo te cae encima y el responsable de echarte la tierra es alguien en quien confiabas. Tal cual. Pero el animal, en lugar de dejarse sepultar, se sacude la tierra de encima, la pisotea, y centímetro a centímetro va usando esa misma tierra que iba a enterrarle como escalera para salir del pozo. Le da la vuelta a la situación por completo. De nuevo, más allá del cuento popular, lo fascinante es cómo esto refleja el aprendizaje algorítmico del cerebro humano. El obstáculo deja de ser un castigo para convertirse en simple información, en datos. Es como jugar a un videojuego, ¿verdad? Eso es. Si un jefe final te mata 10 veces seguidas, no piensas que la consola te odia personalmente. Entiendes que hay un patrón de movimiento que aún no has descifrado y tienes que seguir intentándolo. Y esa es la esencia pura de la resiliencia y la disciplina de las que habla el autor del libro. Y para mantener ese esfuerzo a lo largo del tiempo, las fuentes introducen un concepto vital, el efecto compuesto de Darren Hardy. Las pequeñas acciones diarias. Sí, porque la disciplina no es un rasgo genético con el que naces, es un músculo neurológico. Cada vez que decides sacudirte la tierra, refuerzas una vía neuronal concreta. A largo plazo, esas pequeñas decisiones alteran literalmente la neuroplasticidad de tu cerebro. Haciendo que perseverar sea casi automático, claro. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque incluso con ese cerebro entrenado, incluso cuando dominas el juego y empiezas a acumular victorias, de repente aparece el autosabotaje. El famoso síndrome del impostor. Volvemos a Neil Gaiman. O sea, si tienes la disciplina y tienes los resultados encima de la mesa, ¿por qué narices la mente activa esa alarma de amenaza? ¿Por qué te hace sentir que eres un estafador a punto de ser descubierto? Pues porque nuestro cerebro humano no evolucionó para ser exitoso, evolucionó para sobrevivir y para pertenecer a la tribu. Ostres, claro. El síndrome del impostor, desde un punto de vista evolutivo, es un mecanismo de defensa. Tu miedo más profundo no es perder un premio o dinero, es a no ser suficiente y que la tribu te expulse. Te quedas solo ante los depredadores. ¡Qué fuerte! Y lo brillante del material que estamos analizando es cómo propone hackear este miedo irracional. Se apoyan en investigaciones clínicas como las de Amy Cuddy, la psicóloga de Harvard. Los estudios sobre la postura corporal, sí. Fíjate que yo al principio era un poco escéptico con esto de adoptar posturas de poder, ¿eh? Me sonaba, no sé, un poco ridículo. Pero cuando ves la mecánica que hay detrás, tiene todo el sentido del mundo. No es esoterismo, es endocrinología pura y dura. Es biología. Cuéntanos qué descubrió. Pues explicaba que adoptar físicamente una postura expansiva, como poner las manos en las caderas o alzar los brazos en forma de V, durante apenas 2 minutos, baja los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés.
Y sube la testosterona. Exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Que está ligada a la confianza y la tolerancia al riesgo. O sea, básicamente, puedes engañar a tu propio sistema nervioso autónomo antes de que tu cerebro racional empiece a soltar dudas. Estás usando tu fisiología para dictarle a tu psicología cómo tiene que sentirse. Es un atajo buenísimo. Y además de este hack biológico, las fuentes insisten muchísimo en el desapego del resultado para combatir esa ansiedad. El desapego. ¿Cómo lo explican? Ponen un ejemplo muy bonito, el del aprendiz de judo. Imagínate, después de años de sudor y esfuerzo, está a punto de recibir el deseado cinturón negro. El clímax de su carrera. Pues cuando el maestro le pregunta qué significa para él ese cinturón, el alumno responde que es la recompensa final por su trabajo. Y el maestro, de forma fulminante, le niega el ascenso y le hace entrenar durante años extra. Madre mía, qué castigo. Sí, hasta que un día el alumno comprende la lección. El cinturón negro no es la línea de meta, sino simplemente el permiso para empezar el verdadero aprendizaje. Es un reencuadre tremendo de la situación. Te quita un peso de encima gigante, porque ya no tienes que demostrar que eres el mejor constantemente, ya que asumes que siempre eres un principiante en una etapa nueva. Ese desapego reduce muchísimo la carga cognitiva. Pero bueno, incluso con todas estas herramientas tenemos un problema. La fuerza de voluntad es un recurso finito. Se acaba. Se agota rápido, sí. Los estudios sobre la fatiga de decisión muestran que operar constantemente contracorriente vacía nuestras reservas metabólicas. Por eso, el siguiente paso crítico que abordan las fuentes es optimizar nuestro sistema operativo interno y aprender a conservar la energía. Pues para visualizar ese sistema operativo interno, el libro usa la clásica metáfora del iceberg, que nunca falla. Un clásico. La pequeña punta que asoma sobre el agua es nuestra mente consciente y racional. Pero la inmensa masa de hielo sumergida, la que de verdad decide hacia dónde nos arrastra la corriente, es la mente subconsciente. Ahí es donde viven nuestros marcos mentales. Y para ilustrar cómo reprogramar ese fondo del iceberg, las fuentes rescatan una anécdota muy curiosa del escritor Goethe en Palermo. Sí, buenísima. Cuando Goethe visitó la ciudad, resulta que se encontró con unas calles que estaban absolutamente cubiertas de barro y de suciedad, y el hombre estaba horrorizado. ¿Normal? Entonces le preguntó a un lugareño por qué narices no limpiaban aquello. Y el habitante, con un sarcasmo brillante, le contestó que a la nogueza local le encantaba esa capa de porquería porque actuaba como un cojín elástico. Amortiguaba el incómodo traqueteo de sus carruajes sobre los adoquines. O sea, ante una situación objetivamente asquerosa y sobre la que no tenían ningún control, eligieron utilizar el humor para reencuadrar la realidad. El barro seguía ahí, pero su nivel de frustración caía a cero absoluto. Ese reencuadre cognitivo es vital porque si tu subconsciente percibe todo como una amenaza, tu sistema nervioso vive en un estado de alarma perpetuo, quemando energía a lo tonto. Y las fuentes subrayan la importancia del lenguaje interno para lograr este cambio de encuadre. Se apoyan en el trabajo de Carol Dweck, la experta en la mentalidad de crecimiento, y destacan el inmenso poder de una sola palabra, todavía. Esa palabra es una revolución, porque decir «no sé cómo resolver este problema» envía una señal de callejón sin salida al cerebro. Cierra el proceso y te frustras. Fin de la historia. Pero decir «no sé cómo resolver este problema» todavía cambia por completo la arquitectura neurológica del momento. Para que nos entienda nuestra audiencia, no es un truco de autoengaño infantil. Funciona como un parche de software. Un parche de software. Sí, que reescribe un código de error. Al añadir el «todavía», mantienes el programa en ejecución en segundo plano. Le estás indicando a tu subconsciente que el proceso de búsqueda de soluciones sigue abierto. Es una analogía perfecta. Y mantener esa máquina funcionando nos lleva directamente a una advertencia que tanto el autor del libro como el vídeo resumen recalcan muchísimo. El equilibrio de la energía. Tema clave. No puedes mantener el sistema operativo en marcha si quemas el hardware. El libro aborda el principio de equilibrio entre producción y capacidad de producción, el famoso PSP de Stephen Covey, y usan la fábula de la gallina de los huevos de oro. Vale, vamos a definir esto bien para que no quede como un simple concepto teórico, porque me parece el error más común en la cultura del alto rendimiento hoy en día. A ver. La producción serían los huevos de oro, es decir, los correos que contestas, los proyectos que entregas, el dinero que facturas al mes, todo eso. Los resultados, vamos. Exacto.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y la capacidad de producción es la gallina en sí misma. Son tus horas de sueño real, tu nutrición, tu salud mental y el tiempo que pasas formándote o descansando. Y claro, el granjero del cuento, obsesionado por sacar toda la producción de golpe, le abre el estómago a la gallina y destruye su máquina de crear riqueza. Pues hoy en día, abrirle el estómago a la gallina se llama síndrome de burnout. Es exigir un rendimiento cognitivo del 100% durmiendo 4 horas diarias y viviendo a base de café y estimulantes. Es que es biológicamente insostenible. Totalmente insostenible. Y aquí el vídeo resumen hace una aportación crucial sobre otro gran destructor de esa capacidad de producción, el mito de la multitarea. La multitarea, telita con eso. El vídeo destroza por completo la idea de que podemos hacer varias cosas complejas a la vez. Explica lo que llaman la penalización por cambio de contexto. Cada vez que saltas de escribir un informe a mirar una notificación del móvil o un correo, tu cerebro tiene que vaciar su memoria de trabajo y cargar un set de reglas nuevo. Y ese proceso consume glucosa a lo bestia. Claro, al final del día crees que has hecho muchísimo porque no has parado, pero en realidad solo has agotado tu energía cambiando de pestaña mental sin avanzar a fondo en nada. De hecho, solo es posible hacer dos cosas a la vez si una de ellas está completamente automatizada en los ganglios basales del cerebro, como, por ejemplo, caminar mientras escuchas este análisis. Y esto nos plantea una pregunta fundamental sobre cómo operamos en la sociedad, porque hasta ahora el análisis ha sido de gestión puramente individual, pero seamos sinceros, nadie triunfa viviendo aislado en una cueva. Desde luego que no. El éxito requiere interactuar con un ecosistema complejo de personas. Entramos así en el último bloque que extraemos de las fuentes, que es cómo generar sinergias y expandir nuestra conciencia, pero siempre desde la abundancia. Pues para explicar esto de las sinergias, el material trae una parábola un poco tétrica, la verdad, pero visualmente imborrable. Trata sobre el cielo y el infierno. En ambas dimensiones, los habitantes están sentados frente a un banquete infinito lleno de comida deliciosa. ¿Todo un festín? Pero tienen un problema anatómico muy grave. Tienen unos brazos larguísimos y no tienen articulación en el codo. No pueden doblarlos de ninguna manera. Y claro, en el infierno el escenario es de hambruna y desesperación total, porque intentan coger la comida y llevársela a su propia boca, lo cual es físicamente imposible con esos brazos rectos. Sin embargo, en el cielo están todos gordos, felices y riendo. Las condiciones son idénticas, la limitación física es exactamente la misma. Pero la estrategia cambia por completo. Usan sus brazos rígidos para darse de comer los unos a los otros cruzando la mesa. Es la representación perfecta de las relaciones de ganar-ganar, ¿verdad? Absolutamente. Se trata de entender que colaborar genera mucho más valor total que competir a muerte por las migajas. También lo ilustran con una anécdota histórica sobre dos políticos británicos del siglo XIX, Gladstone y Disraeli. Ah, sí, la de las cenas. Esa. Se decía que si cenabas con Gladstone, salías pensando que él era la persona más inteligente de toda Inglaterra. Pero ojo, si cenabas con Disraeli, salías sintiendo que tú eras la persona más inteligente del mundo. Disraeli dominaba el arte de la escucha empática y, por tanto, lograba muchísima más influencia real. Porque Disraeli entendía algo clave, y es que hacer brillar al otro no apaga tu propia luz en absoluto. Es el concepto central de Simon Sinek y su círculo dorado, que también se recoge en el texto. Empezar por el porqué. Eso es. Cuando tu misión y tu propósito integran de forma genuina el bienestar del ecosistema que te rodea, tu influencia se multiplica orgánicamente. A ver, dale una vuelta a eso, porque aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo real? Porque el concepto de ganar-ganar o de escuchar empáticamente suena precioso, no sé, para un retiro espiritual. Ya sé por dónde vas. Es que si nos vamos a un entorno corporativo hipercompetitivo, donde los ascensos, los clientes, los presupuestos son limitados, entrar con una mentalidad de vamos a darnos de comer los unos a los otros parece la receta perfecta para ser el ingenuo del que todos se aprovechan. ¿Cómo aplicas esto sin salir perdiendo siempre frente a los depredadores que hay ahí fuera? Es una duda muy, muy habitual. Pero aquí es donde la teoría de juegos y la estrategia empresarial moderna respaldan a las fuentes. Buscar una relación ganar-ganar no significa ser un mártir, en absoluto. No es ceder tu parte para que el otro gane. Vale, entonces, ¿qué es?
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Exige cambiar el paradigma de escasez. O sea, dejar de pensar que la tarta tiene un tamaño fijo y que si tú comes más, yo como menos. Hay que pasar a un paradigma de abundancia, donde la pregunta es, ¿cómo podemos hacer la tarta más grande trabajando juntos? Vale, de acuerdo. Pero, ¿y si la otra persona es un tiburón que solo quiere el enfoque ganar-perder? Si solo quiere llevarse su trozo a costa del tuyo. Ahí radica el verdadero poder de esta mentalidad, ¿eh? Las fuentes aclaran que si tras explorar las opciones no encuentras un punto donde ambas partes se beneficien genuinamente, la mejor herramienta estratégica que existe es aceptar el sin trato. ¿El sin trato? Sí, tener la confianza absoluta de levantarse de la mesa y marcharse. Saber decir que no a un acuerdo tóxico es el mayor escudo protector que puedes tener en un entorno hipercompetitivo. Claro, el sin trato te protege porque evita que entres en unas dinámicas donde a la larga vas a estar resentido y vas a rendir mal. Y hablando de resentimientos, el material cierra abordando la expansión de la conciencia a través de dos conceptos: el perdón y la gratitud. Usando la historia de los lobos, ¿no? Exacto, la fábula cherokee de los dos lobos, esa que dice que dentro de nosotros tenemos un lobo lleno de miedo y de rabia y otro lleno de amor y esperanza. Y al final sobrevive el que más alimentes cada día. Y fíjate que es crucial despojar a la palabra perdón de esa connotación exclusivamente moral o religiosa que a veces tiene asociada. Sí, llevarlo al terreno práctico. Claro, en el contexto de la alta gestión personal que proponen estas fuentes, perdonar es, simple y llanamente, una herramienta de optimización de tu memoria de trabajo. Esa analogía me encanta. Para que nos entendamos, guardar rencor hacia un antiguo jefe, hacia un socio que te traicionó o por una oportunidad perdida es como dejar una aplicación abierta en segundo plano en tu teléfono móvil. Tal cual. Aparentemente no la estás usando en ese momento. Exacto, no la usas, pero que está drenando la batería y consumiendo memoria RAM sin que te des cuenta. Practicar el perdón no significa ir a decirle al otro que lo que hizo estuvo bien. Para nada. Significa forzar el cierre de esa aplicación para recuperar tu propio ancho de banda cognitivo. Y así poder enfocar toda esa energía en crear cosas nuevas. En el fondo, es una muestra de extrema inteligencia emocional, y si me apuras, de un egoísmo del bueno. Exactamente. Proteges a la gallina de los huevos de oro a nivel psicológico. Limpias tu propio sistema de toxinas para que pueda procesar la información de forma eficiente y clara cada día. Pues, recapitulando todo este viaje que hemos hecho hoy, queda bastante claro que las fuentes que hemos destilado, desde el libro de Díaz Noguera hasta los resúmenes complementarios, no están ofreciendo los típicos truquitos para hackear el éxito en 3 días. No, es algo mucho más profundo. Están planteando una reconstrucción total del paradigma con el que operamos a diario. Hemos visto cómo la proactividad altera la probabilidad matemática a tu favor, cómo la adversidad no es un castigo divino, sino información algorítmica para subir de nivel. Y hemos entendido que usar el cuerpo puede hackear la química del cerebro, en momentos de duda con el síndrome del impostor, o que palabras tan pequeñas como todavía reescriben los errores del subconsciente. Y, por supuesto, la vital importancia de proteger la propia energía física y mental frente a engaños como el mito de la multitarea, para, finalmente, operar en la sociedad buscando sinergias desde la abundancia y usando el perdón para no malgastar ancho de banda. Al final es la diferencia abismal entre despertarte cada día pensando que te toca sudar apilando ladrillos bajo el sol o levantarte sabiendo que esos mismos ladrillos están construyendo una catedral magnífica. ¡Qué buena imagen! Y es que aplicar este marco mental no borra los problemas de la vida diaria, por desgracia, pero sí que transforma la fricción paralizante en el combustible exacto que necesita tu motor. Te cambia por completo el filtro de la realidad. Ya no te limitas a reaccionar al mundo que te rodea, sino que lo interpretas estratégicamente para avanzar. Pues para concluir este análisis a fondo, hay una reflexión que se destila de todo este sistema operativo mental y que creo que merece mucho la pena que quien nos escuche se la plantee. A ver, ponla sobre la mesa. Sabiendo que el subconsciente es como un potente buscador de Internet que siempre encuentra respuestas a las preguntas que le hacemos y que el éxito depende de nuestra propia interpretación, ¿qué pasaría si, la próxima vez que un plan salte por los aires y ocurra un desastre absoluto, en lugar de quejarnos automáticamente, forzáramos a nuestro cerebro a responder a esta pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué oportunidad gigante y disruptiva se esconde justo detrás de este caos que mi nivel de conciencia actual aún no es capaz de ver?
Ahí lo dejamos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas para